hagan hagan círculos de estudio, hagan todo lo que fuera necesario para poder organizarnos. Y una de sus frases, tiene muchas, como la de por el bien de todos, primero los pobres, que a mí es la que más me gusta, pero tiene otra que me parece que este eslogan es importante, ¿no? Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, ¿no? Es importante porque significa que la nación, que es el pueblo, se va a salvar a sí misma si se organiza. Y la organización per se, o sea, la organización en sí misma significa participación democrática. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? No para un poco, no para hablarles maravillas de Andrés Manuel, sino para ir aterrizando en el tema de la ratificación. Cuando Andrés Manuel llega a la presidencia, eh, hay una expectativa tanto negativa por parte de los grupos de la derecha en nuestro país, como positiva por los grupos de la izquierda en el país, pero también de las diferentes regiones. Tanto es así que decía, ya me acordé, que decía eh, Canela Crespo, que es una activista muy importante boliviana, eh, muy cercana al embajador de Bolivia en México hace poco, en una charla que tuvimos, que decía que México parecía que había llegado tarde a los procesos de liberación en América Latina, ¿no? Había que recordar que durante los años 60, a partir de la Revolución Cubana, los 60 y los 70 son 20 años de mucha actividad revolucionaria en el continente. Desde la Revolución Cubana, que es el eje ideológico de todos nuestros procesos políticos, hasta la Revolución Nicaragüense en el 89, que fue otro éxito. Pero pasando por la guatemalteca, por la dominicana, por la boliviana en el 52, el golpe de Estado en Allende, en fin, por un montón de procesos. Luego de estos procesos en los 60 y 70, viene otro proceso antes de que termine el siglo XX, donde se incrusta Lula da Silva, donde se incrusta Evo Morales, donde encabeza Hugo Chávez, que muere por ahí del 2010. Y entonces decía Canela que nosotros, que Andrés llega tarde, que al principio pensaba que Andrés había llegado tarde al proceso de liberación de nuestra América, en esta segunda ola donde les digo que participa Lula, Kirchner, Correa, Chávez, todos ellos, ¿no? Pero después Canela dice no, más bien Andrés Manuel abrió otro proceso de liberación política en América Latina. Y resulta que sí puede ser cierto, ¿no? Porque a partir de que Andrés Manuel gana, otros países comienzan a ganar. El siguiente es Argentina, con Alberto Fernández, se gana Perú. O sea, Perú, no pensábamos que Perú con el compañero Castillo fuera a ganar y ahí está, difícil por la situación que hay de una dominación y un racismo terrible en el Perú virreinal, ¿no? Colonial, pero ahí está, volvemos a ganar Bolivia con Lucho y hace poco se gana Chile, ¿no? Hay grandes expectativas, se gana también Honduras, se gana Nicaragua, en fin, ¿no? Y hay expectativas de ganar Colombia y Brasil. Este proceso que les estoy platicando, y ya regreso a México en el 2018, me parece muy importante porque no solo es un proceso político o económico, también es un proceso democrático. La democracia, como sabrán, tiene muchas caras. Y creo que la cara, o las dos caras contrapuestas el día de hoy, es la cara de la derecha, y ahorita voy a decir quiénes son, y la cara del presidente, o sea, la perspectiva del presidente. Por un lado, la cara de la derecha de la oposición en México es la cara de la democracia liberal representativa, donde solo participan unos cuantos, porque la democracia liberal es eso. O sea, en un distrito como el mío, eh, se gana con una elección intermedia con 63,000 votos y somos más de 100,000 votantes, más de 130,000 votantes, o sea, con el menos del 50% se gana. Y se va reduciendo como en un embudo la representación. Esa es la democracia que se quiere y es la que tenemos, que es heredada del proceso de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa y la Revolución de Independencia
gringa y nuestras revoluciones decimonónicas en América Latina. Pero la otra es la democracia, le voy a llamar participativa, porque creo que ese término nos puede ayudar, pero que tiene que ver con una visión de la democracia mucho más incluyente y que se recoge en los barrios, en los pueblos, en las comunidades indígenas de nuestros países de América Latina, donde se acostumbra a decidir en asambleas, ¿no? Donde se aprende a vivir en comunidad y donde la democracia se vive y se toca todos los días, no cada 3 años que se vota, sino cada que hay un proceso importante. Eso, creo que estas dos visiones están ahorita chocando y por eso está pasando lo que está pasando y ahorita quiero pasar, digamos, a profundizar eso. Pero entonces cuando Andrés Manuel llega, pues propone, primero que nada, bajar los sueldos, ¿no? Bajar los sueldos de los altos funcionarios, que ahí de entrada es una medida económica, pero también democrática. A mí me parece que es una medida democrática. Y luego, quitarle el fuero al presidente. Es muy importante porque antes el presidente en México solo podía ser juzgado por traición a la patria y vayan ustedes a interpretar eso, ¿qué es traición a la patria? O sea, yo creo que lo que hizo Peña Nieto con la reforma energética de 2013 de eh, sobornar a los legisladores de todos los partidos a través de la empresa Odebrecht es traición a la patria. Y lo que hizo Calderón de meternos en una guerra, hay más de 270,000 desaparecidos en nuestro país, es traición a la patria. Y no están juzgados. Entonces, eso era una figura de pantomima, es decir, no significaba nada. Andrés Manuel la quita y dice, no, todos los políticos y las mujeres que se dedican a la política pueden ser juzgados como cualquier persona. Esa es una medida también democrática, aunque parezca jurídica, porque va reduciendo la brecha entre el ciudadano común y el que ostenta y ejecuta el poder. Pero va más allá de eso y propone la ley de revocación de mandato, que es nueva en nuestro país. En nuestro país se han hecho otros referéndum. Andrés Manuel mismo durante su periodo de jefe de gobierno en la Ciudad de México, se sometió a la mitad del periodo a un referéndum de revocación de mandato. Y hubo otros referéndums, ¿no? Previo al de la revocación que vamos a vivir este año, se han hecho ejercicios de consultas populares, por ejemplo, para construir la central eléctrica en Morelos, ¿no? Un acuerdo del municipio, que ha sido toda una polémica, pero el ejercicio democrático ahí está. También se hicieron consultas a los pueblos indígenas para construir el Tren Maya, que también ha sido una polémica, no podemos negarlo, pero ahí está la consulta, ¿no? Y también se empujó la consulta para enjuiciar, después de que se les quita el fuero, como les había platicado, de enjuiciar a los expresidentes. Se empuja esta consulta para enjuiciar a los expresidentes en el 2020, el año pasado, por ahí de octubre, y es el precedente de la revocación de mandato. Eh, la, la consulta a expresidentes tiene 800,000 participantes. Para que fuera vinculatoria, es decir, para que se pudiera haber hecho efectiva y se pudiera enjuiciar a los expresidentes por los crímenes que les acabo de decir y otros muchos, tuvo que haber tenido, me parece que el doble, 1.6 millones de votantes, por ahí así. No se logró, pero el ejercicio fue bueno, porque fíjense, simplemente en el 2021 tuvimos elecciones eh, aquí en México y la derecha sacó los mismos votos que la gente que participó en la consulta. O sea, hay punch, hay fuerza, hay fuerza. Cuando Andrés Manuel promueve la ley de Mira, ya revocación, subió en la compu. cuando Andrés Manuel promueve la ley de revocación de mandato, pues es un escándalo para la derecha porque recordemos que vivimos en países, no quiero sonar mal, pero todavía coloniales en términos ideológicos y de cultura política, ¿no? Durante 300 años, más o menos, todos nuestros países estuvieron bajo
el sometimiento de la corona española, no éramos una provincia, éramos un virreinato raro, donde solamente venían los españoles a extraer nuestros recursos naturales, sobre todo el oro y la plata, y sobre todo la fuerza de trabajo. Sin los indígenas que murieron y los esclavos que trajeron de África, el capitalismo no sería, por ejemplo, posible, ¿no? O sea, toda la plata y el oro que sacaron de América, de Potosí, en Bolivia, por ejemplo, el cobre chileno, la madera de Centroamérica, la plata mexicana, la plata en Bolivia, el caucho brasileño se fue para España y de España se fue a Francia, a Inglaterra y a Alemania, porque España estaba muy endeudado con estos países y así empezó el capitalismo. Pero nos heredan un sistema político caciquil, donde las élites se encumbran y es muy complicado que permitan que participen. Digo, por ejemplo, en México, apenas en el 53 del siglo pasado se permite que las mujeres voten, ¿no? Los indígenas, bueno, fue una lucha constante y yo sigo pensando que las comunidades indígenas siguen sin estar completamente incrustadas en el sistema democrático mexicano y no se diga las comunidades afrodescendientes, ¿no? Afromexicanas. Entonces, en ese sentido, lo que Andrés Manuel propone, aunque no se refiere a las minorías de las que yo estoy hablando, de los indígenas y los afromexicanos, sí se refiere a las mayorías para que puedan participar de la democracia, ¿no? Es muy importante lo que está haciendo. Pero antes de entrar de lleno, les quería comentar, por ejemplo, que en el 2009, como antecedente, bueno, tuvimos en América Latina muchas consultas. En Chile, con Pinochet, que fueron consultas, digamos, que el pinochetismo manipuló, pero tenemos unas importantes, por ejemplo, las de Venezuela con el referéndum de Chávez, una que me parece muy importante, que es la boliviana. En el 2009, Evo Morales se somete a un referéndum de revocación de mandato. Él llega con el 53% de votos al poder y con el referéndum del 2009 pasa al 67%. O sea, aumenta su nivel de aceptación en Bolivia a través del referéndum. Y otra importante, aprovechando que hay compañeros de Costa Rica, una que se hace, me parece que en 2007, no de índole política, pero sí de índole económica, cuando se, se pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio. Ojalá los compañeros puedan participar ahorita y nos platiquen su experiencia, sería muy bueno, ya que las consultas no solo son de índole política, pueden ser de índole económica, ¿no? Hubiera sido muy bueno que nos preguntaran si queríamos entrar al TLC en el 94, por ejemplo, ¿no? Y no nos Diego, preguntan. disculpa que te interrumpa. Sí. Este espacio es para invitarlos precisamente a que empiecen a participar. Si quieren alguna participación, háganos el favor de levantar su manita para que empecemos a interactuar. Y a mí me gustaría iniciar con una pregunta muy puntual que yo creo que no hemos tocado. ¿Cuál sería el proceso, o más bien dicho, cuál es el proceso que se sigue para la revocación de mandato aquí en México? Porque creo que es algo muy nuevo que no todos saben. ¿Te refieres al proceso Ajá, jurídico? quién lo maneja, cómo participamos nosotros como ciudadanos, a eso me refiero. Ok, nada más, ay, no veo quién habla porque hay muchos compañeros. Es esta Misaí. Misaí. Y no sé si de una vez quieras que participe JR. Sí, de eh, una vez. o sí, vale, entonces Ok, ok. adelante, JR. Gracias. Mira, bueno, muy bien, la exposición me encanta cómo va. Sí quiero nada más aclarar unas cosas con el tema del Tratado de Libre Comercio y la discusión que se da. Aquí fue una discusión de 5 años, un diálogo de diferentes formas que se produce y luego viene el referéndum, ¿verdad? Lo que ocurre sí es una, digamos, es interesante porque es la primera vez que se utiliza en Costa Rica y creo que en todo Centroamérica y el Caribe, bueno, salvo Cuba o algunas experiencias dominicanas de consulta, el resto no se había hecho ninguna consulta. El tema es que sí, que es un tema económico, pero digamos que es de profundidad, pero que
luego, cuando se plantearon dos preguntas, si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo. El voluminoso acuerdo del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana era difícil de estudiar y de comprender, aun cuando se hizo un esfuerzo de las organizaciones sociales de bajarlo a tierra. Sin embargo, era de difícil manejo. A mi modo de ver, y algunos políticos del país coincidieron en ese momento, el Tratado de Libre Comercio debe haber hecho 13 preguntas o 14 preguntas sobre diferentes ítems. Pero no, se aprueba, se pierde por un 1,5% de diferencia. El tratado, los que dijimos no al tratado, tuvimos un 48,5% y el gobierno y la derecha tuvieron un 51,5% con toda la inversión en compra de diputados y senadores en Estados Unidos y aquí también. ¿Ves? Aquí se dice que los diputados costaron $1 millón cada uno. Los que votaron, los que hacían la diferencia, ¿verdad? Que eran como 7, 8 diputados. Y se votó. Y en la discusión ya digamos, de las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio, que era parte del proceso, se producen 14 leyes más o menos de implementación, que son leyes que básicamente lo que hicieron fue usar el tratado como una transformación de la Constitución, porque se transformó todo. ¿Ves? Y se incluyeron normas de derechos de autor, derechos de marca, registro de conocimiento ancestral, se abrió el mercado de las telecomunicaciones y de la producción de energía, prácticamente se vaciaron instituciones como el tema de los seguros, y en general se produce digamos, nuestra constitución, que fue elaborada en 1949, era una constitución básicamente socialista o socialdemócrata, pero con gobiernos de derecha, ¿verdad? Y una estructura administrativa bastante, digamos, de izquierda o social, digamos, orientada a lo social, y eso generaba muchas contradicciones que la resolvieron con el Tratado de Libre Comercio. Y básicamente una ingenuidad y un cansancio de los sectores sociales y un enfoque caudillista o de élite de las organizaciones sociales y los sindicatos da el traste y cuando termina la consulta, el tratado, la gente se retira y ellos también prácticamente se retiran de la discusión. Y ahí es donde se pierde y la derecha aprovecha para meternos ese gol de media cancha, de transformarnos en la Constitución. Más o menos, eso es lo que pasó. Pero valioso que se haya hecho la primera consulta. Eso Sí, justo eso, las consultas que se han hecho en los últimos años en nuestros países han sido los precedentes para ir ganando las consultas. Es decir, hemos caminado, es como avanzar 2 pasos y retroceder 1, ¿no? más o menos. Pero ahí vamos. Ahora, yo creo que justo a partir de que Andrés Manuel promueve la ley de revocación de mandato, es que, como les decía, la derecha comienza a tener pues miedo porque las élites pues comienzan a ver que su mina de oro, que es la política, se les puede ir, ¿no? Porque la idea con la revocación de mandato no es que se le aplique solamente al presidente, se le puede aplicar a todos, al gobernador, al presidente municipal, ¿no? Sobre todo a los ejecutivos. Y eso va a ser importante en el futuro cuando queramos que alguien se vaya, en términos prácticos, ¿no? Pero también en términos de democracia. Y entonces, la ley pues no es, digamos, la que quisiéramos, no es tan sencillo hacer la revocación o que sea vinculatoria, pero nos va a dejar un precedente importante. Miren, por ejemplo, para que la ley se pueda aplicar, digámoslo así, primero fue necesario que un grupo de ciudadanos buscara la manera de hacer que el INE convocara la revocación. ¿Y cómo se busca esa manera? Juntando firmas, en nuestro caso, ¿no? Me parece que las firmas se terminaron de contar hace unos días. El INE dijo que las habíamos juntado, más de 2,5 millones de firmas. Se juntaron en la población. Lo que se pide en la ley es que se puedan juntar el 3% del padrón electoral del país y de cada estado, ¿no? Ahí tiene sus cosas técnicas, pero se logró. Si no se hubiera logrado, ya no hubiera habido
forma de que el INE llamara a la consulta de manera formal, ¿no? Pero ya se logró. Entonces, ahora viene un proceso donde el INE, nuestro instituto, nuestro órgano autónomo electoral, va a organizar la consulta para la revocación de mandato. Así se llama, revocación de mandato. Nosotros le decimos ratificación porque suele ser muy confuso, ¿no? La primera pregunta que se había planteado era si se quería revocar al presidente. Como tenemos una mayoría que quiere que Andrés Manuel siga, pues entonces la gente no quería participar porque es muy confuso. Dice la gente, pues ¿para qué voto si lo que quieren es revocarlo, ¿no? Entonces ahí estamos aprendiendo también pues de cómo aplicar la consulta. Parece que la pregunta ya cambió, la pregunta ahora es en positivo. ¿Quieres que el presidente siga? Ah, pues sí, ya es más fácil que la gente participe, ¿no? Eso es importante, cómo se plantean las preguntas. Siempre hay maneras de hacerlo más sencillo para que la gente participe. Ahora que que se juntaron las firmas, el INE ya está obligado por ley a realizar la consulta. Ha habido una serie de pues, desencuentros muy fuertes entre el INE, el Ejecutivo y el Legislativo, porque el INE, pues bueno, argumenta que no tiene dinero, argumenta que no tiene la capacidad de hacerlo, y bueno, para no hacerles el cuento largo, parece que no quiere hacer la consulta, ¿no? Al final lo va a tener que hacer, porque una de sus facultades, según la ley, pues es esa, según la ley de revocación de mandato. Se va a hacer la ley, hubo un tiempo, hace como un mes, donde estábamos, pues todavía dudando, ¿no? De si el INE iba a querer o no iba a querer, hasta que el Tribunal Electoral le dijo al INE que lo tenía que hacer con los recursos que tuviera, y ahora pues está a punto de hacerlo, parece que se va a hacer, y digo parece porque ha sido complicado aterrizar el tema de la consulta, se va a hacer a finales de abril la consulta, y todo está puesto para que la consulta vaya. ¿Cuáles son las expectativas de la consulta, ¿no? Primero nos vamos a encontrar con el obstáculo logístico. O sea, primera, no hay voluntad del órgano de elecciones mexicano para hacerlo. Y eso ya es un obstáculo. Luego, ellos argumentan que no tienen dinero, aunque sí lo tengan, ¿no? Y eso les va a generar a ellos argumentos para decir que no hay condiciones logísticas para que todos puedan votar. En México tenemos 300 distritos electorales en todo el país. Son más de 3,000 secciones electorales las que tenemos. Por cada sección a veces hay 2, 3 o hasta 5 casillas, dependiendo de cuánta gente haya en la sección. Entonces imagínense el trabajo logístico que esto requiere. Requiere mucho trabajo y por lo tanto compromiso. Vamos a enfrentarnos a eso primeramente. Y luego de eso nos vamos a enfrentar a que tenemos que decirle a la gente que salga a votar. Bueno, no a votar, a participar en la consulta. Recordemos que hay una cifra muy alta para que la consulta pueda ser vinculatoria. Suponiendo, si Andrés Manuel, porque no va a pasar, pero quiero explicarles por qué hablo de vinculación. Si Andrés Manuel, supongamos que el pueblo de México no lo quiere, ¿no? Si saca 20 millones de votos de no quiero que se quede el presidente en la consulta, no es vinculatorio, él se queda. Tendrían que sacar ellos, la derecha, 40 millones de no, de papeletas con no quiero que se quede, para que Andrés Manuel se vaya de la presidencia. Entonces, el reto es muy grande. En el sí también, o sea, pues digo, igual se va a quedar, ¿no? Si no es vinculatorio, se va a quedar. Pero creo que el reto más allá de si se vincula o no, es hacer que la gente participe, y eso es lo que viene detrás de lo que dice Andrés Manuel. ¿Cómo hacemos para que la gente participe? Diego, perdón que te interrumpa.
Está Rafa, bueno, alzó la mano, Rafa López, que también quiere hacer una preguntita. Entonces, y bueno, me parece interesante, ahora sí que haciendo aquí rápido un pequeño paréntesis, todo lo que vas comentando, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos compañeros que han participado en este tema de la revocación de mandato que incluso apoyaron en este tema de la recolección de firmas, ¿no? Por ejemplo, está Ismael, que es de la GAM. Nos están también escuchando desde Guerrero, algunos compañeros aquí se conectaron desde Guerrero. Entonces, me parece como importante hacer estos comentarios y ojalá más adelante, para que se vuelva como más dinámico este conversatorio, podamos ir intercambiando como de esto social, ¿no? De esta esencia que, porque creo que es una de las características de la Cuarta T, ¿no? El movimiento que fue creciendo, ¿no? El partido, ahora Morena, ahora con este tema de la revocación, el presidente, como todo lo que viene de atrás con la gente, ¿no? La gente cómo ha ido empujando este proceso, ¿no? Y ese desarrollo que se fue dando, creo que me parece de suma importancia. Entonces, no sé si me des chance de darle la palabra a Rafa. Adelante, Rafael, para la preguntita. Gracias, Diego. Bueno, primero que nada agradecer la invitación que nos hicieron y bueno, el planteamiento que hace el compañero Diego me parece muy interesante, ¿verdad? Es el recorrido histórico para llegar a un punto sobre el tema de la participación de la gente. Realmente desde los humanistas planteamos la democracia real. La democracia real pasa precisamente por cómo consultamos a la ciudadanía, cómo consultamos a la gente constantemente. Y el tema de esto que ustedes están planteando, de la revocatoria de mandato, es un tema también que los humanistas, dentro de sus principios de la internacional, plantean. La gente tiene así como derecho a elegir, tiene derecho a consultas en medios periodos del ejercicio para ver si se continúa en el mandato de los que asumen los puestos de poder. Y bien señalado, el ejercicio del 2007 fue un ejercicio muy rico, a pesar que también en el caso de Costa Rica se planteó por estrecho de la votación que hubo algún fraude en el proceso de elección, y además no, el respeto de las vedas electorales que hay en todos estos procesos, no solo elecciones abiertas como son elecciones municipales o elecciones nacionales, sino a esa primera consulta que se hizo, que cada ciudadano pasa a jugar el rol de diputado, ¿verdad? Como ciudadano y como soberano del Estado. Entonces, fue interesante porque también, como bien decía, en el caso del PRI, que tuvo 70 años, acá hubo un bipartidismo por más de 50 años, y eso fue como el peldaño inicial para que ese bipartidismo se rompiera en el 2014. Yo creo que estas partes de entrar a una participación abierta a la gente, a estar consultándola, genera también un músculo organizativo importante de la ciudadanía y también una parte crítica de cómo llevar adelante un sistema político, ¿verdad? Si a la gente nada más la convocamos a elecciones, eso es muy monótono, ¿verdad? Es un tema de cada cierto tiempo. Pero si la consulta es permanente, el ejercicio es más rico, y precisamente lo que se espera en estos espacios es generar ese espacio de construcción de un Estado superior de democracia. Y este espacio superior precisamente se convoca, y se puede llevar adelante a través de consultas más abiertas. Entonces yo creo que este ejercicio que están llevando ustedes adelante me parece interesante. En el caso de Costa Rica, el código municipal lo permite, pero no es a través de firmas, sino es a través de una votación del Consejo Municipal, ¿verdad? Por las 3/3 partes se puede convocar. No es, digamos, los ciudadanos no participan recogiendo firmas para ese proceso. Entonces me parece ese ejercicio, y a nivel de la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo lo tenemos. Entonces me parece que esa charla y este conversatorio ha estado muy rico en ese nivel, y entonces agradecer más bien precisamente este espacio que nos dan para compartir. Gracias.
Yo creo que lo que nos comentas me parece muy interesante. La perspectiva que tienes sobre el proceso que estamos viviendo es importante, ¿no? ¿Cómo nos ven desde afuera? Nuestro proceso es nuevo, estamos aprendiendo. Ahí les platicaba lo de la pregunta, ¿no? Cómo, pues quizás la pregunta no fue la mejor. eh, el tema de que necesitamos 40 millones para que sea vinculatorio, son cosas que te vas encontrando en el camino como sociedad, pero que se pueden corregir porque ya está el proceso vivo. Y eso, ¿quién iba a pensar que esto iba a pasar con el PAN o con el PRI? O sea, con los regímenes de este tipo más autoritario, no iba a pasar. Creo que Andrés Manuel está consciente de dos cosas, de la dificultad de llegar a ese número de votación, por eso su insistencia en que participemos, y de la importancia histórica que tiene la consulta, porque va a dejar un precedente, y eso es lo que se quiere, que deje un precedente, porque entonces, si en algún momento la 4T pierde las elecciones por la razón que sea, vamos a tener la oportunidad de organizarnos como ciudadanos, de juntar nuestras firmas, ya tenemos esta experiencia, y pedir que se aplique la ley de revocación de mandato, ya sea en el Ejecutivo, ya sea con los gobernadores, ya sea a nivel municipal. Y si de algo Y tal vez, adolece, y tal vez que permite un ejercicio de las estructuras del partido de Morena y de todas las organizaciones sociales. Es como ejercitarse, prepararse, entrenarse para un partido importante. Y eso va a ser muy, muy interesante. Yo no sé si lo están viendo así, pero pues desde afuera, muy de lejos, digo, estos se están entrenando para las próximas elecciones, probar, medir el músculo y probarse que pueden ganar nuevamente. sí, yo creo que ahí hay muchísima razón en lo que estás diciendo. Nuestros compañeros están haciendo todo lo que les es posible, y también organizaciones que, aunque no son formalmente parte de Morena, sí pertenecen a la 4T, porque aquí hay una cosa importante, compañeras y compañeros, como decía Evelyn, o sea, Morena, la 4T, la revocación de mandato, y se va ampliando, ¿no? Sería un error, yo soy fundador de Morena, digo, que quede claro, ¿no? No vayan a pensar que no, pero sería un error pensar que Morena va solo. No, yo creo que Andrés Manuel ha logrado generar un movimiento social y político en sí mismo que va a caminar, y ese movimiento es el que está empujando la ratificación o la consulta para la revocación de mandato. Y ese movimiento es el que se está entrenando con o sin afiliación al partido, porque ese es otro tema que muy discutible, pero que está participando. O sea, y que hay un montón de contradicciones como en todos los procesos políticos, ¿no? Pero podemos ver que en el 2021 perdimos algunas cosas, algunas alcaldías, pero tenemos a Andrés Manuel con el 70%. ¿Qué significa eso? Que el López Obradorismo está a todo lo que da. Y yo creo, y esto se los dejo para que ustedes me digan qué opinan, y esto lo he pensado desde hace como 6 meses, que Andrés Manuel está generando lo que generó Perón en Argentina, un movimiento político por sí mismo, que incluso generó partidos políticos. Ya después se desviaron, hay peronistas de derecha, de izquierda, y la historia es importante. Híjole, se me fue la luz, pero, pero mm, es interesante porque además de eso, Pero Daniel, ahí tienes un va a dejar reto, porque, perdona que me meta, pero el peronismo fue parte de un proceso caudillista en toda América Latina. El caudillismo ha sido una enfermedad, también ha sido bueno, pero también es una enfermedad de las organizaciones sociales y políticas latinoamericanas. Y uno los ve, los caudillos como Evo, creando dificultades a su propio gobierno, a su propio partido en este momento. Uno dice, entonces, hay que trabajar, fortalecer mucho la base social para evitar, muy bien, que Andrés Manuel sea el caudillo, eso no hay ningún problema, pero sí preparan la base social para eso. Pero es una tarea de ustedes. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Es un tema bien apasionante, el tema del caudillismo, de los populismos en América Latina. Y coincido también en eso. Creo que Andrés Manuel, con este tema de la revocación, dice, pues participe. No sé, la única manera de tener experiencia es participando. Y creo que es lo que está pasando, ¿no? Pero miren, hay una cosa muy curiosa de lo que está pasando en México. Ya saben que la derecha está dividida, ¿no? Ahí tenemos al PAN,
al PRI y al PRD tenemos a Claudio X González, muy activo en los últimos meses, haciendo una especie de, haciéndolo como de bisagra, es decir, uniendo al PRI, al PAN y al PRD con los empresarios de derecha, haciendo oposición, ¿no? Y tenemos a Frena por otro lado. En este proceso de la revocación de mandato, los primeros que mencioné, el PRI, el PAN, el PRD, Claudio X González, Va por México, todos ellos, no participan, dicen que no, porque saben que va a ganar Andrés Manuel y que va a salir fortalecido, y prefieren que no tengamos, como dice el compañero Quesada, esta experiencia política colectiva, porque va a tener consecuencias políticas buenas para el pueblo, prefieren que no lo hagamos a arriesgarse, decir, bueno, vamos a participar a ver si le ganamos a Andrés Manuel. Saben que no lo van a lograr, pero Frena sí, ¿no? Frena dice, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Y ahí hubo una ruptura entre ellos. Y el otro elemento es el INE, que es un elemento bien interesante, porque nosotros estamos empujando la consulta, mientras él está diciendo a través de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, él dice no, y no a través de argumentos jurídicos, políticos, el berrinche, lo que sea, dice no, no queremos, ¿no? Y de manera muy, quisiera decir irónica, pero en realidad no, ya nos pasó con el IFE en el 2006, ¿no? El organismo que se supone que debe dar garantías democráticas, no las quiere dar. Significa que estamos en un momento de contradicción. Y lo bueno de los momentos de contradicciones, como en la dialéctica, es que generan cosas nuevas. Y yo creo que la cosa nueva que va a generar, en términos políticos concretos, es la nueva ley electoral que va a venir este año. Porque Andrés Manuel ya lo anunció. Se va a generar una reforma político-electoral en el país. Y yo no desconozco cómo viene la ley, pero tengo la sensación, y creo que todos la tenemos, de que se va a reformar al INE y que tenemos que, a través de eso, en términos oficiales, institucionales y formales, mejorar la democracia. Y a través de la consulta tenemos que mejorar nuestra práctica en la democracia, porque lo decía bien Rafael, no podemos estar solo participando cada 3 años, la democracia es todo el tiempo. Yo les voy a platicar una experiencia que tuve cuando fui director de participación ciudadana, una experiencia frustrante, que yo le decía a la alcaldesa, oye, pues hay que hacer un mecanismo de participación de la gente, ¿no? En las colonias tenemos tantito dinero que nos sobró de todo el presupuesto que armamos. ¿Por qué no le preguntamos a la colonia Hidalgo o al pueblo de San Andrés Totoltepec en qué quieren usar estos 50 pesos? O sea, igual yo sé que no van a alcanzar de nada, pero lo que importa es la experiencia participativa de la gente. Hagamos una votación, que traigan su INE, nada más que diga que viven en tal colonia, y que voten, pues, que la gente proponga proyectos, o nosotros los proponemos, no sé. Y no quería, bueno, no quiso, porque no se puede, porque la ley no lo permite, porque la administración no sé qué, ¿no? Y lo entiendo en términos formales, pero se podía. O sea, estos procesos a los que yo me refiero existen, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? Porque así se han creado durante siglos. Creo que tenemos que tomar lo más positivo, y hablo en general del Estado mexicano, porque ya ahorita Rafael nos decía que el tema de la democracia real es algo que rescatan desde el humanismo, ¿no? El Estado mexicano tiene que rescatar también eso e integrarlo a los modelos democráticos. De pronto crecimos como naciones nuevas en un mundo lleno de guerras en el siglo XIX, nos constituimos a través de muchas guerras, y fuimos importando los modelos políticos, un poquito del gringo, un poquito del español, un poquito del inglés y un poquito mucho del francés, ¿no? Y está bien, digo, somos herederos de la vieja Europa, pero también tenemos procesos democráticos personales, sobre todo en las comunidades indígenas, que podemos rescatar, y uno de ellos es la democracia real, la democracia participativa, que se va a aplicar de manera grande en la revocación de mandato. Y yo creo que ahí es donde tenemos que decirle a la gente que participe, porque yo creo que si no participa la gente de manera activa en los procesos democráticos, nada va a cambiar, ¿no?
a mí me entusiasma mucho el proceso y con eso termino mi intervención. Me gustaría mucho que los compañeros también dijeran sus experiencias, quienes han estado recogiendo firmas, cómo ven a la gente, cómo ven el proceso, qué esperan de él, qué sugerencias tienen. Pero yo quiero terminar primero agradeciéndoles, por supuesto, el espacio, teniéndome paciencia, porque siempre soy como muy, me gusta ir al contexto para poder dar un panorama completo, y también que no están de acuerdo, si dije algún error, que me lo corrijan. Aquí la idea es platicar como camaradas y terminar diciendo que hay dos cosas bien importantes este año, eh, que son las columnas vertebrales, me parece, del sexenio de Andrés Manuel. Una es la reforma eléctrica. Me parece que la reforma eléctrica es la reforma en términos económicos de la 4T. Es igual de importante que el proceso de ratificación del presidente. Igual de importante, porque viene a quitarle a los neoliberales una parte importante de la industria eléctrica y a quitarles el poder sobre el litio y ayudar a que México sea una nación soberana en términos energéticos. No, en ningún país del mundo se mueve sin electricidad. No se hace un tornillo, no se hace una perilla. No podríamos estar platicando aquí si no tuviéramos electricidad. Y la tendencia a partir de la reforma energética de 2013, neoliberal de Peña Nieto, es que la capacidad de generación eléctrica más grande la tienen los privados. Para el 2040, CFE va a quedar rebasado por los privados. Si no se aprueba la reforma, si no se cancelan los contratos de construcción de centrales eléctricas, de generación eléctrica a privados, nos van a rebasar y nos va a pasar lo que le pasa a España, que van a subir las tarifas y le van a cobrar al Estado lo que quieran. Necesitamos recuperar nuestra industria eléctrica. Entonces, que es un temazo además, y que está en boga ahorita. Ese es un eje nodal, y el otro es la reforma electoral que Andrés Manuel va a proponer. Y su brazo popular, por llamarlo así, es la consulta. Si le demostramos a la izquierda que podemos ganar los 40 millones, a la izquierda, perdón, a la derecha, que podemos ganar los 40 millones, vamos a ganar el 2024 y vamos a ir haciendo cambios, sí graduales, pero cada vez más profundos. Seguimos teniendo en pobreza a más del 40% de la población. O sea, yo sé que Andrés Manuel no tiene una varita mágica para, ¡pum!, se acabó la pobreza, que está haciendo todo lo que es posible en el corto tiempo que tiene. Pero nos va a faltar tiempo. El proceso es de 30 años y necesitamos grandes márgenes de votación, como decía el compañero Quesada, para poder hacer los grandes cambios que vienen en el futuro. Y la revocación de mandato, así como lo fue el 18, es una gran oportunidad de demostrarle a la derecha y demostrarnos a nosotros que el pueblo de México quiere participar de esos cambios. Muchas gracias. Gracias, licenciado Diego Valdés. Aquí quiero intervenir. Me parece pertinente mencionar que nuestra Constitución contempla la ley de responsabilidad de los servidores públicos, que tiene que ver con esta participación ciudadana y política, y que se vincula, si no precisamente a la revocación de mandato, pero sí a la participación en este tipo de mecanismos de participación ciudadana. Aquí me parece importante mencionar que hay dos leyes que pueden vincular con la revocación de mandato. Una es la de la responsabilidad de los servidores públicos, que aparece en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nuestra Constitución, pero solo habla de la responsabilidad de los servidores públicos. Está sistematizado, o se han hecho pues análisis de
de esta parte de la responsabilidad de los servidores públicos y nos arroja pues responsabilidades administrativas, responsabilidades políticas, que tiene que ver con el juicio político, la responsabilidad penal, la responsabilidad del presidente de la República y la responsabilidad civil. Pero Propuesta Humanista lo que impulsa es la ley de responsabilidad política, que es muy distinta de la ley de responsabilidad de los servidores públicos y que por eso es tan importante que nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que estamos interesados en la participación en estos mecanismos que nos van a llevar a una democracia real, como este proceso de la revocación de mandato, la ley de responsabilidad política, pues sí estaría vinculada a una revisión política de las actuaciones de los que están en los cargos públicos, no de los servidores públicos, que es muy distinto. Y que hay una revisión, o que haya una revisión y una comparación de su actuación en el cargo con sus promesas electorales. De lo contrario, si esto no se cumple así, pues quedarían destituidos inmediatamente del cargo. Me parece que es importante hacer esta precisión y de conocimiento de los que estamos aquí conectados, porque pues ahí radica la importancia de este mecanismo de participación, esta revocación de mandato. Es importante tenerlo en cuenta y hacer esta distinción. Si bien lo contempla la Constitución, hay muy poco de responsabilidad de la ley de responsabilidad política y sin embargo lo que existe en la Constitución no es visibilizado. Se requiere pues de gente que se haga cargo pues también de visibilizar las leyes que si bien están contenidas en nuestra Constitución, no precisan ni se bajan a nivel de la comunidad, a nivel de la ciudadanía. Gracias. Gracias, Margarita. Evelyn, adelante. Sí, gracias a mí. No, pues gracias a ti, Diego, también por haber tenido la disposición, ¿no? Porque fue muy rápido todo este tema, entonces me da gusto que andes por acá. Y además, ¿sabes qué? Me da mucho gusto porque además creo que somos como de la generación, estaba viendo ahí tu información. Creo que pues hay mucha gente joven, ¿no? Dentro del movimiento. Y creo que los jóvenes participen en la política es complicadísimo a veces, ¿no? Yo creo que nosotros, Obrador a mí me parece un personaje fuera de serie, ¿no? Fuera de serie porque ha logrado conectar con otras cosas. Realmente sí rompe el molde, es una persona que creo que hasta la fecha muchos de los militantes no han sabido comprender como el mensaje, ¿no? Lo que él trae, creo que no lo escuchamos o no lo escuchan a Obrador, ¿no? Por eso a veces hemos intercambiado acá con Mario, ¿no? Que ojalá, bueno, haciendo un paréntesis, ojalá, si así lo desean, podamos encender las cámaras para saludarnos, aunque sea a la distancia. Pero hemos comentado acá con Mario, ¿no? O sea, cuando escuchamos hablar a la gente, les decimos, pues hay que decirles que escuchen al presidente, ¿no? Ahora sí que se echen la mañanera para que escuchen al presidente porque es un permanente adoctrinamiento, ¿no? O sea, es un permanente estar informando, concientizando, ¿no? Y digo, a mí me parece que todavía no se logra realmente y obviamente estamos como en ese proceso de consolidar la revolución de las conciencias, ¿no? Que se habla. Creo que todavía no hemos llegado a eso porque estamos en ese proceso y creo que tampoco se entiende, ¿no? Porque realmente sí viene muy revolucionario Obrador, ¿no? Con las ideas, con todo lo que va planteando, con el lenguaje que va utilizando, ¿no? Nosotros como humanistas, por eso desde un principio también somos... si no bien de los fundadores, cuando no estuvimos como en el proceso
para que se armara Morena, sí hemos estado en todo el proceso, ¿no? Hemos estado en todo el proceso con Obrador y hasta la fecha, ¿no? Y por eso hoy nos lleva a hacer este tipo de conversatorios, este tipo de charlas, ¿no? Porque conocemos también todo el proceso y nos interesa que esto pues obviamente se vaya difundiendo y además conectamos mucho, porque a nosotros hablamos mucho del cambio no solamente social, ¿no? Sino también personal, ¿no? Hablamos mucho de este tema, nos interesa hacer una política más humana, ¿no? Más donde realmente el ser humano sea el valor central, ¿no? Porque nunca lo ha sido. Y creo que hasta ahora se está empezando a dar ese tema, ¿no? Con todas las propuestas y bueno, este tema de la revocación o ratificación es, creo que muy revolucionario y como bien lo comentabas, y creo que muchos no lo hemos visto así, estamos aprendiendo, ¿no? Y todos los programas que se vienen dando se están aprendiendo, ¿no? Entonces, la gente le dices, pues es gratuito, ¿no? Los pilares, por ejemplo, ¿no? Mira, estamos aquí, le podemos enseñar a que termine su ¿cómo se llama? Su educación y además hay talleres de esto y de esto. Y yo recuerdo que al principio decían, bueno, ¿y cuánto cobran? ¿No? Nos preguntaban cuánto cobran. Les parecía increíble, les decíamos, ¿sabe qué? Es gratuito, todos los servicios son gratuitos, ¿no? Y los espacios los ven como si fueran una escuela privada, ¿no? Decían, ¡ay, qué bonito espacio!, ¿no? O sea, la gente no se la cree, no termina de creerse este tipo de cosas, ¿no? Entonces, incluso cuando uno recaba firmas, la gente tampoco lo cree. Es que no va a ser posible, es que no sé qué, ¿no? Todavía creo que queda muy grande todavía como todo, o no se ha logrado entender, internalizar eso que dice Obrador. Te digo, no, hay muchas cosas que yo escucho a Obrador, digo, es una maravilla que los diga, ¿no? Él habla de cuidemos esto, ¿no? Cuidemos la cabeza, cuidemos el corazón, internalicemos las cosas, y creo que no se ha internalizado, ¿no? El mensaje que dice que hace llegar diariamente el presidente en las mañaneras y en donde se pare, ¿no? En donde se pare va siempre sacando ahí un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario, pero no sé si alguien más, aquí hay un comentario de Petrix, ¿no? Que lo quiero leer, que me pareció muy tierno, que dice, saludos hasta Puebla, que están conectados, especial a mi padre que nos está viendo. Entonces tenemos personas pues de Puebla, de Guerrero, de Costa Rica, ¿no? Y bueno, de la ciudad que nos están viendo. Entonces, saludos al papá de Petrix, qué gusto que ande por acá. Entonces, no sé si haya algún otro comentario que quieran hacer. Anita, adelante, Anita. Hola, buenas noches. Sí, son como dos cuestiones que me planteo a raíz de esta estupenda charla, ¿no? Como toda esta contextualización. Y entonces me surgen como dos inquietudes. Una que tiene que ver un poco ligado a lo que decía ahorita Evelyn, como cómo acrecentamos o cómo nos reeducamos para este giro de lo que es esta concepción de la democracia, un poco, lo voy a decir, pues como un poco a lo gringo, ¿no? Sí, voy y solo echo mi papelito, ¿no? Y ya, vámonos todos contentos. Sino de verdad darle un giro de 180 grados a esta concepción en la cual el ciudadano se involucra más, ¿no? Y ahí sí lo voy a decir un poco más como en estos procesos de revolución, digamos, revolucionarios que se han ido dando en América Latina, ¿no? De justo que tienen que ver con rendición de cuentas, revocación de mandatos, en fin. ¿Cómo le hacemos? Porque si bien sí notamos en las personas que está este entusiasmo, ¿no? Y otras que están como con la duda de es que no lo vamos a lograr, pero, en fin, yo pienso que hay que también darle un giro a esta concepción y de que el ciudadano tiene que involucrarse muchísimo más, ¿no? En estos procesos, y que justamente ese es un parteaguas de lo que nos decía el exponente, ¿no? De cómo Andrés Manuel está marcando un ápice en América Latina bastante claro, ¿no? Yo creo que estas señales que ha ido dando de unión de América Latina, de cómo enfrentamos a la Unión, comercialmente a la Unión Europea, en fin,
con todo esto que ya mencionaba el ponente, ¿no? Pero también esta parte que tiene que ver con cómo se involucra la ciudadanía con sus gobernantes, yo creo que ahí también tenemos que involucrarnos pues en este proceso de educación, ¿no? Que ya mencionaban anteriormente. Y otra inquietud que me surge justo ligado a lo que menciono, que es como estos sectores de la izquierda que se han mantenido al margen de este proceso que va dictando Andrés Manuel, ¿no? O sea, como cómo no han contribuido, pues, cómo no ayudan o cómo no solidifican esto que se va dando, que si bien a lo mejor no son partidarios de Morena, también han tenido una actitud de margen que a mí me parece completamente un desperdicio, porque o sea, son sectores que se pierden, ¿no? Que no ven, no tienen esa visión de todo lo que se puede construir en este contexto histórico y que justamente también podrían cooperar para este proceso de transformación de nuestra concepción de la participación y de la democracia, ¿no? Entonces, eran como dos inquietudes que quería vertir, ¿no? De cómo en los que estamos directa o indirectamente involucrados en este proceso, cómo le hacemos para ir más allá, ¿no? Y cómo incluso a estos sectores de la izquierda también nos jalamos para acá, que se han mantenido renuentes y que me parece peligroso, ¿no? Porque tenemos una derecha constantemente atacando con todos los medios a su disposición, entonces como que a mí son dos preocupaciones que me vinieron a la mente y gracias por la palabra. Gracias, Anita. Nada más leo un último comentario acá que dice Ami. Dice, todos estamos mal acostumbrados a que siempre que recibimos algo es a cambio de otra cosa. Por ejemplo, un voto por una jarrita de plástico hace unos años. Y bueno, creo que todavía se da en algunos casos. Bueno, ya quiero retomar la parte de los saludos. También mandarle un saludo. Hay gente conectada desde San Luis Potosí. Entonces, mandamos un saludo a todos, desde todos los estados que están conectados. Y bueno, retomando lo que mencionaba Anita, pues es importante, perdón que insista, pues en la parte del conocimiento del contenido, pues de nuestra Constitución, porque la revocación de mandato es eso, es una herramienta para la ciudadanía, pero hay que hacérselo saber a la ciudadanía. Hay que bajar esa información, hay que bajar pues esos contenidos importantes que van a formarnos como ciudadanos participativos. La revocación de mandato es un ejercicio democrático, pero además es el camino para una democracia real frente a la democracia formal. Por eso es que Propuesta Humanista está tan interesada en hacer este tipo de charlas y pues pedimos que participen de los estados quienes están conectados. O sea, no hay que conocer pues la Constitución o aprendérsela, pero sí queremos saber qué opinan, qué les parece esta charla, estos temas de relevancia para todos, pero que requerimos pues que nosotros como ciudadanos nos hagamos cargo de estos temas, nos hagamos cargo de estos procesos. Esa es la importancia de hacer estas charlas, de que los ciudadanos conozcamos cómo se dan estos procesos, a quién le pertenecen estos procesos. Gracias. Diego, no sé si tú quieras comentar algo más. Sí, la verdad es que sí, porque me parecieron bien interesantes y apasionantes las participaciones de las compañeras y tuya también. Primero,
comentar que lo que decía Margarita sobre la ley de responsabilidad de los políticos, me parece que se llamaba, a mí me llamó mucho la atención, porque me parece que es algo, o sea, más allá de interesante, algo necesario, ¿no? ¿Cómo se debe comportar alguien que llega a un cargo público? Por ahí hay una famosa frase que dice, lo personal también es político, ¿no? Creo que se da a partir del movimiento feminista. Seguramente la frase ya existía, pero se recupera, ¿no? Por muchos políticos, sobre todo hombres, que han incurrido en acciones de violencia de género, ¿no? Entonces, pero esa es una parte negativa. Hay otras partes negativas, ¿no? Como la corrupción económica, por ejemplo, el tráfico de influencias, el despotismo que llegan a tener, la falta de responsabilidad con los gobernados, ¿no? La verdad es que me parece una propuesta interesante. Me pareció muy interesante lo que dice Margarita. Ojalá algún día me puedan hacer llegar su propuesta y me encantaría leerla. Por un lado. Por otro lado, comenzar con respondiéndole a la compañera que participó después de Evelyn, solo que no, Anita se llama. Anita, perdóname Anita, no registré el nombre. Eh, com- Comentarte que cómo hacer para cambiar la cultura política, ¿no? Para que ya la gente participe y bueno, dejemos esta apatía. Yo creo que no hay una respuesta que yo pueda dar, ¿no? En realidad la respuesta es colectiva. O sea, las y los compañeros que han estado juntando firmas, que participaron en campañas políticas, que participaron en el proceso de juicio expresidentes, que participaron en el 132, que participaron en las marchas para poder exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes, que participaron en la República Amorosa, que participaron, bueno, en fin, hasta el FOBAPROA, y me puedo ir más atrás, ¿no? Son quienes pueden dar esa respuesta. Y creo que la respuesta está allí, en su participación. Decía Lacan, por ejemplo, que lo que no se nombra no existe. Entonces, de entrada, hay que nombrarlo, ¿no? Hay que nombrar la corrupción, pero hay que nombrar también la democracia real, la democracia participativa, y explicar qué significa. Primero, quizás en corto, con los y las compañeras. Y después de eso hay que organizarnos, porque es solo a través de la organización que obtenemos una experiencia colectiva que a veces puede ser buena, bueno, siempre es buena, a veces podemos fracasar, pero del fracaso aprendes, ¿no? A veces puede ser exitosa y puedes ir hacia adelante. Creo que es fundamental aprender de nuestras propias experiencias y sobre todo pensar que aunque a veces parece que somos pocos en realidad no lo somos, ¿no? Esos 800,000 firmantes del juicio expresidente son la vanguardia, o sea, los que van hasta el frente del movimiento social en nuestro país. Y ellos y ellas son quienes están dando el ejemplo de organización. ¿Cómo sumándonos? Es difícil poder quitar esa mala costumbre que decían la compañera, no me acuerdo del nombre, discúlpenme. Anita. La compañera que comentó de la mala costumbre de que luego la gente pide alguna botella. Amisadai. Discúlpenme. No, no te preocupes. Es complicado cambiar la cultura política así, de un plumazo, pero se cambia gradualmente y creo que la estamos cambiando, ¿no? Al menos en la Ciudad de México existen todavía sectores, sobre todo los más marginados, los que tienen más necesidad material, que se pueden vender, pero yo creo que ya no existe en un grueso importante de la población. O sea, no necesitamos tener un doctorado, ni haber estudiado en Cambridge, ni en ninguna universidad, ni siquiera mexicana, para poder entender que eso está mal. O sea, la moral, lo ético, lo bueno y lo malo es algo que tenemos en nuestra sociedad y creo que somos una sociedad
con muchos valores. Y creo que si hacemos hincapié en los valores, podemos lograrlo. Y una última cosa sobre eso es el tema del individualismo. Este es un tema también como muy grande, pero solamente quiero decir que sí vivimos épocas de hiperindividualismo, ¿no? Y esto es parte del neoliberalismo, no es culpa de nadie en específico, es culpa del sistema en general, y creo que hay que lucharlo a través de las experiencias colectivas. Nuestros países, México es un país colectivo, me refiero a que pues, las familias, por ejemplo, mexicanas son unidas, muchas de ellas son numerosas, se cuidan entre ellas, fomentar ese cariño, ese vínculo y también el vínculo con los vecinos en la cuadra, defender lo que es nuestro, creo que desde ahí se empieza. Pero eso es lo que yo pienso. Seguramente hay compañeros que tienen mucha más experiencia y que pueden darnos ejemplos de cómo poder ir sorteando una política, como decía Anita, una política como a lo gringo, donde solo vas y votas, ¿no? Muy fría. Creo que lo estamos haciendo bien, va a tardar tiempo porque fueron 70 años de corporativismo, pero la revocación de mandato es muy importante. Ahora, otra pregunta que hacías, ¿cómo se involucra la ciudadanía con los gobernantes? Yo solo quiero dar un ejemplo, así muy concreto. El día de hoy se creó el Frente Nacional en Defensa de la Soberanía Energética, en defensa de la reforma eléctrica, ¿no? Y una de las propuestas que se hicieron fue presionar a los legisladores, senadores y diputados para que voten a favor de la reforma. Esa es una manera de vinculación, pero lo que me encantó fue el método que los compañeros utilizaron. Lo que están haciendo es juntar un directorio de legisladores de todos los partidos, donde venga su teléfono, su correo y la dirección de su casa de gestión. Todos tienen una casa de gestión. Y la propuesta es que a partir del de febrero, se comience en Twitter, en Facebook, en redes sociales, a presionar para que voten a favor de la reforma. Y por correo, y por teléfono, y por WhatsApp. Y también que les hagan una visita a sus diputados. Ya sea que vayan 100 vecinos y le dejen una hoja con firmas, que vayan y le hagan un plantón, que vayan y le pidan una cita, ya dependerá del estilo de cada quien. Pero creo que esa manera de decirle, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a votar ante esto o ante aquello? Podría ayudar cuando hablamos de los legisladores. Con el tema de los presidentes municipales, creo que es más fácil, ¿no? Irle a pedir al presidente municipal o a la alcaldesa que vaya a la colonia y nos resuelva, creo que hay más vinculación, es más difícil con los legisladores. Entonces yo creo que ahí hay un ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer. Y finalmente lo que comentabas de por qué los sectores de más a la izquierda no se involucran, supongo que te refieres a los que se les llama de la ultraizquierda, ¿no? No quiero comentar nombres de organizaciones, pero creo que son estos compañeros y compañeras. La verdad es que yo creo que se han quedado en el pasado. Hubo un tiempo en los 60, en los 70, en los 80 del siglo pasado, donde el discurso más combativo, marxista, bélico, violento, pegaba porque pues estaba la URSS, estaba Fidel, el contexto ayudaba para ese discurso, ¿no? Las guerrillas, lo que pasó en Chihuahua cuando secuestran a uno de los más ricos del país y lo terminan matando, la Liga 23 de septiembre, la Guerra Sucia con Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, existía el ambiente, ¿no? Para poder tener una posición más radical. Yo creo que incluso, como decía Lenin, ¿no? Se vale soñar, pero siendo realistas con nuestros sueños, o es decir, se vale soñar, pero con los pies en la tierra. Y yo creo que lo que los compañeros hacen, y a veces incluso darle la razón a la derecha. Yo con ellos no, tampoco puedo estar de acuerdo. Pueden tener posiciones más radicales, yo las respeto, yo a veces también las tengo, pero tenemos que apoyar la cuarta transformación. Porque como decía Evelyn, y con esto quiero enlazarlo con el comentario de Evelyn, estoy completamente de acuerdo, estamos en un proceso revolucionario. O sea, sí, la reforma eléctrica solamente establece que el 54% del total de la generación eléctrica se le quede al Estado.
y el restante 46 la generen los privados. Si fuera por mí, pues que se quede el 100% de la nacionalización. Pero el tema es que no soy yo, hay un contexto nacional, hay un contexto geopolítico que nos somete, no somos un país aislado. Entonces, en ese contexto de globalización, de neoliberalismo, de crisis económica, de crisis geopolítica entre China y Estados Unidos y nuestra posición geográfica, que es muy cercana a Estados Unidos, nos obliga a tomar en cuenta las condiciones exteriores a México. Por eso es que, a pesar de todo esto, se está impulsando la reforma y si se pasa como está, va a ser revolucionario. O sea, garantizar que el Estado genere la electricidad o más del 50% ya es un logro. Vean lo que está pasando en España, por ejemplo. La misma Inglaterra nacionalizó temporalmente una de sus empresas de generación eléctrica porque tienen una crisis energética hace 2 meses y medio. La misma Inglaterra, una de las potencias imperiales de toda la historia de Occidente. Entonces, es revolucionario por eso, porque está dándole al gran, y sobre todo porque le está quitando los grandes negocios a los grandes corruptos. Súper revolucionario. Y es más revolucionaria la revocación de mandato porque está incluyendo a la gente. ¿Cuándo nos habían preguntado? O sea, creo que los compañeros de la ultraizquierda tendrían que pensar en eso. ¿Cuándo nos habían tomado en cuenta? Nunca. Digo, en la Revolución Mexicana utilizaban, y pues suena feo, yo soy fan de la Revolución Mexicana, pero pues los indígenas y los campesinos fueron carne de cañón. Si no es por Lázaro Cárdenas, las aspiraciones de la revolución se quedan en la historia con ese 1,000,000 de muertos, ¿no? Entonces, los gobiernos de América Latina, como el que encabeza Andrés Manuel, son revolucionarios. Estamos entrando, y a mí me gusta mucho decir esto, sobre todo porque quiero que sea realidad, estamos entrando a una etapa post-neoliberal. ¿Qué es? Pues es una etapa donde estamos saliendo del neoliberalismo y estamos construyendo un nuevo Estado. No es un Estado neoliberal donde ya le estamos quitando el manejo a los corruptos y a las empresas transnacionales. Estamos entrando en eso, ya no es neoliberal, tampoco es el Estado de bienestar de los 70, pero queremos regresar a un modelo económico y político similar, pero con más democracia. Entonces, ¿qué es? Pues es algo que estamos construyendo y por lo tanto es revolucionario, estamos revolucionando nuestra historia. Y finalmente comentar que el mismo Andrés Manuel ha dicho siempre que él es un humanista, ¿no? Siempre que dice eso, ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero me recuerda mucho la frase de la UACM, ¿no? Nada humano me es ajeno. Y creo que lo demuestra con los hechos. Está preocupado por un tema económico, como la reforma eléctrica, pero está preocupado porque la gente en el futuro, cuando se elimine el caudillismo, que ojalá sea así, podamos los y las mexicanas participar directamente para definir nuestro futuro. Y eso en sí mismo es humanista, pero también es revolucionario. Eso contestaría. Gracias. Digo, por aquí tenemos a Mario que también quiere participar, pero antes de la participación de Mario me gustaría leer un poquito de los comentarios que tenemos en el chat. Tenemos aquí, no aparece como tal el nombre, pero dice, se les hace la invitación al municipio de Ixtacamastitlán, Puebla, ya que aquí siempre ha formado parte de la presidencia municipal el partido del PRI y hay pura corrupción y queremos un cambio ya desde arriba. Gracias. Luego tenemos por parte de Lourdes que se tuvo que retirar y nos dice, nosotros hemos dicho que muchas veces la gente dice, yo no me meto en política, pero los políticos sí se meten con nosotros. Por eso es importante participar. Y por otro lado tenemos un comentario de Mayra y dice, muchas gracias por la invitación. Es muy importante lo que vivimos en estos momentos. Es histórico y siempre es bueno que los que estamos aquí somos parte de esa historia. Y gracias, Diego, por retroalimentarnos. Y estos son los comentarios. Adelante, Mario, si quieres. Gracias a mí. Sí, nada más quisiera hacer una pequeña intervención. Nosotros como propuesta humanista hemos venido acompañando todo este proceso
democrático desde el año 87, 88, creo, de cuando se formó el Frente Democrático Nacional, cuando estaba el señor Cuauhtémoc Cárdenas, la señora Rosario Ibarra. Entonces hemos venido participando desde esos tiempos hasta la fecha. Nosotros somos del Partido Humanista de México, así como los amigos del Partido Humanista de Costa Rica. Nada más que aquí en México, algunos saben, algunos no, que nos robaron el nombre, ¿no? Y el nombre pues fue tomado por gente de derecha. Entonces tuvimos que hacer unos videos, estar esclareciendo que no éramos los mismos. Entonces por eso es de que nos llamamos Propuesta Humanista, para diferenciarnos de ellos y aclarar de que no tenemos que ver nada con ellos. Hubo mucha confusión de gente que nos conocía, pero bueno, eso se ha venido aclarando desde un principio. Y bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo en estos momentos con la idea de ir contribuyendo a la concientización y a la organización en la base? Nosotros acostumbramos a hacer reuniones semanales, acostumbramos a hacer talleres, donde se discuten diferentes temas, donde vamos organizando este tipo de eventos, ¿sí? Y esa es una de las cosas que creemos que van contribuyendo a que se organice la base, que se concienticen. Entonces nosotros creemos que si no hay un cambio personal, no va a haber un cambio social. Entonces tiene que ser simultáneo, tiene que haber un cambio personal para que también haya un cambio personal. Si nosotros queremos humanizar las instituciones, si queremos humanizar la política, tenemos que empezar por humanizarnos nosotros también. Y es cierto, como bien decías, el presidente habla mucho de humanismo y constantemente lo está repitiendo, ¿no? Una de las cosas que dice que el tronco común de este movimiento es el humanismo. Entonces a nosotros nos parece interesante eso y además que también lo lleva a la práctica, ¿no? Entonces nosotros creemos en eso, ¿no? Que si no hay un cambio personal, no va a haber un cambio personal. Nosotros creemos que el ser humano debe ser, tenemos que empezar a instalar una mentalidad donde el ser humano sea el valor central, donde la metodología de acción de nosotros también es no violenta. También se hablaba ahí Margarita hablaba de la ley de responsabilidad política que tenemos nosotros, donde encaja muy bien ahora con el tema de la consulta, de la revocación de mandato, donde consiste en que todo aquel candidato o candidata que haya hecho algunas promesas durante su campaña y una vez llegando al poder, si no lo cumple, que pueda ser destituido por el electorado. Entonces, en eso consiste la ley de responsabilidad política. Entonces, habría que fortalecer mucho la base social, habría que informarla. Creo que siento que hay mucho descuido de parte de los políticos, de muchos referentes. Parece que no se le da mucha participación a la gente, hay un vacío tremendo ahí en los barrios, en las calles. Y bueno, esto lo platicamos en nuestras reuniones, creemos que se pueden estar pasando videos de las charlas de AMLO en los barrios, se pueden estar pasando las charlas que se dan con el tema que dan algunos personajes como el Fisgón, sí, varios personajes, uno de ellos es el Fisgón, ¿no? Todas esas charlas se pueden estar pasando en las colonias, se pueden estar organizando todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros creemos, que para humanizar la política hay que humanizarnos primero nosotros, ¿sí? Y poner el ser humano como valor central. Y bueno, eso sería un poquito mi intervención. Perdón que los interrumpa. Igual bueno, muy interesante comentario, Mario, y creo que la charla va muy bien, me ha encantado hasta ahorita, pero creo que como para ir ya cerrando también, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Sí, uno breve. Adelante. Uno breve. Bueno, sí, también, la verdad que me ha gustado mucho escucharte y escuchar los comentarios también. Hay un dilema, digamos, yo estoy en un cargo público, soy vicealcalde de una municipalidad y tengo muchas tareas a nivel de desarrollo económico y en el ámbito del cambio climático. Y bueno, la participación cuesta mucho
a pesar de que uno la intenta digamos, o los sectores sociales la demandan, pero cuesta luego, hacemos una rendición de cuentas y la gente no llega, ¿ves? O sea hay que hacer mecanismos atractivos. Y eso nos lleva también a otra cosa. Cuando querés organizar la base social política, por ejemplo, nosotros en el municipio, hemos estado planteándonos con la gente 3 preguntas. Digamos, si actuamos en el municipio, en el territorio nuestro, es cómo hacemos que los servicios municipales sean más cercanos a la gente. Un poco lo que decía Mario. O sea, que realmente el valor central del funcionario público sea atender mejor al vecino, y darle un mejor servicio y calidad, y darle un servicio de, digamos, de lo que sea, de aguas, educación, como en México, etcétera, directo, concreto, específico, bien localizado frente a esa dualidad que significa la localización y la globalización, ¿verdad? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacer una municipalidad humanista que le dé servicio directo a la gente, servicio de calidad, y que la gente pueda responder para que haya control político de parte de la población? Esa es la primera. Lo ponemos a nivel regional y a nivel nacional se repite lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que el Estado realmente dé servicios y además defienda a la población? Que yo creo que eso es un tema muy importante porque convivimos en un modelo de administración o del Estado que es neoliberal, o sea, donde los neoliberales convierten al Estado en enemigo de la población. O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que sea al servicio del ser humano directamente? Y esa es la pregunta que nos han venido haciendo y que me parece que uno como humanista, y Andrés Manuel también se la ha hecho, yo leí muchas cosas de él cuando era alcalde, sí, de la ciudad de México, y entonces ese es el tema. Así como, y también se lo escuché al Fisgón en algunos momentos, y hasta que algunas caricaturas, monos le llaman ustedes. Por ahí va, Diego, un poquito la conversación, y cerrar con esas, digamos, preguntas. ¿Cómo hacerlo desde el Estado mexicano, del gobierno mexicano, un espacio para defender de verdad a la ciudadanía? Yo aquí quiero intervenir. Me parece que esto que acaba de decir nuestro compañero se puede, pues, ejemplificar en este espacio, en esta charla, porque también hay que reconocer que nosotros como ciudadanos no tenemos el interés o no hay manera de que, pues, no esperar pues a lo que los políticos incentiven ese interés por la política, por nuestra política, por nuestro papel, nuestro papel de actor político. Y me refiero a esta charla porque démonos cuenta y estamos una comunidad diversa. Sin embargo, pareciera que los que estamos participando somos los que conocemos el tema y nada más es de nosotros la charla. Yo estoy segura, porque conozco a varios de las personas que están conectadas y que pues me gustaría que participaran, o los invito a que participen, porque eso es lo que pasa en la vida política cotidiana. Los que creen que llevan la batuta son los que están participando, y aunque tengan muchas cosas que decir, los demás se quedan escuchando. Y eso lo podemos ver, y creo que es un claro ejemplo y lo podemos trasladar a los procesos políticos, a los mecanismos de participación ciudadana, los cuales pensamos que son los políticos los que se tienen que hacer cargo, y no es así. Por eso de verdad yo los invito a que participen. Tenemos muchas cosas que decir. No somos nosotros los que nos aprendimos un tema, los que conocemos el tema. Precisamente esa organización de la que hablaba el compañero es a partir de mi intervención en estos temas, a partir de mi sentir como ciudadano de a pie, a partir de mi sentir en lo cotidiano. Por eso les invito a que participen. No nos quedemos a la expectativa, esperando a que alguien nos diga qué hacer.
a que alguien nos dirija. Por eso, pues creo que este es un claro ejemplo. Hemos estado participando los mismos y pareciera que nada más los invitamos para que nos escucharan. No es así, compañeros. Es para que participen, para que externen lo que piensan, lo que sienten. Por eso es tan importante el trabajo que está haciendo Propuesta Humanista, porque, como lo dije al principio, aspira a un cambio social y personal para que esto impacte en la comunidad, impacte en lo social, impacte en el ciudadano, para que se corresponsabilice con estos procesos democráticos y haga real esa democracia a la que aspiramos. Margarita, hay una última, bueno, si les parece, está Lupita Chaparro, quiere participar, la podemos dejar, terminaríamos con esa intervención para darle paso a Diego y bueno, nos dé pues contestación a lo que ya comentaba JR, que me pareció una pregunta muy interesante. Y pues adelante, Lupita, por favor. Buenas noches a todos. Pues mi participación es esta. He estado escuchando con mucha atención todas las intervenciones. La intervención del maestro, perdón, no sé, maestro o doctor Diego Valdés, ha sido muy interesante, muy explicativa, pero voy a esto. Yo soy de un pueblo de aquí de la Ciudad de México, de un pueblo originario de la Ciudad de México. Siempre nuestra lucha ha sido, él dice que no tenemos que ser individualistas. Hay que ser, yo desde mi punto de vista y con experiencias propias se los puedo decir, es el tejido social es el que hay que formar. Si bien nosotros ahorita siempre, bueno, perdón, ya me equivoqué, estoy en otra, el derecho a la revocación de mandato es un derecho participativo de toda la ciudadanía. Es un derecho de participación ciudadana que tenemos, al igual que las consultas. En los pueblos se llevan mucho las consultas y aquí en la Ciudad de México hacemos mucho las consultas y tenemos ese tejido social de que nos ha costado mucho. Nuestro movimiento viene desde el levantamiento zapatista. Es cuando despiertan los pueblos en sí y ahí empezamos a decir, pues tenemos derecho a esto y a esto. Sí nos costó trabajo hacer el tejido social en los pueblos, pero lo hemos hecho. Concientizar a las personas poco a poco, irán una, dos, irlas atrayendo a decir sus derechos, porque lo primero que debemos de hacer, creo yo, que ahorita y con esta propuesta humanista es primera vez que estoy en una plática con ustedes, creo que es concientizar a todos los derechos que tenemos como ciudadanos, y la revocación de mandato es un derecho, y tenemos el derecho de pedir a una plática, llegar a hablar hasta con el presidente de la República, si así lo creemos necesario como organización. Hay que organizarnos y llevar todos nuestros derechos, ya sea por escrito, y luego tener una conversación presencial con ellos para manifestarles cuál es el sentir del pueblo, cuál es el sentir de la ciudadanía. Y ahorita, esto de la revocación del mandato, a mucha gente, al menos en los pueblos, sí les ha estado concientizando. ¿Por qué? Porque nos están tomando en cuenta, nos están, ya estamos visibilizándonos como pueblo. Creo yo que también es bien humanista y es una parte de estar en contacto con, creo yo que el humanismo es estar en contacto con la población, es que ustedes como dirigentes y a nosotros, como dicen bien, a los ciudadanos de a pie, pues nos empiezan a hacer pequeñas asambleas comunitarias, nosotros les nombramos, pequeñas o grandes asambleas comunitarias según se convoca a la gente. ¿Para qué? Para que ahí tengamos un contacto directo con sus dirigentes y vamos a ver el sentir de ese sector pequeño o grande de la población, cuáles son sus necesidades y cómo ven a los políticos, cómo ven ellos al presidente, el actuar de cada uno de los políticos, y eso sería una forma que no, les digo por experiencia, que estamos viendo nosotros que sí nos ha estado dando resultado, ver las necesidades, a tener el acercamiento, porque sí hemos tenido apertura, tanto de diputados, senadores, de algunos alcaldes, no de todos, de algunos alcaldes, pero sí se ha tenido la apertura y se llega a concientizar de la problemática y del sentir qué es lo que quieren, cómo lo quieren, la política, porque la política es
Y no coincidí con alguien que dice que yo no soy político. El ser humano por naturaleza es político. El ser humano siempre hacemos política, ya sea en la casa, en nuestro contorno social, en el trabajo, en la escuela. Siempre estamos haciendo política el ser humano. ¿Somos apartidistas? A lo mejor sí, pero apolíticos no. No podemos ser apolíticos porque la política es parte de nuestro vivir, es un derecho que tenemos. Y yo creo que desde ahí tenemos que empezar a ejercerlo. Y ahorita mucha gente ya se ha politizado por todos los medios de comunicación lo que ha salido del INE, pero tenemos que estar explicando constantemente, como ahorita lo acaba de explicar, acerca de la reforma eléctrica, el maestro Diego Valdés, que es lo que va, que a lo mejor no se va a lograr, como bien lo dijo, no se va a lograr el 100, pues se logra el 54, el 55, es un triunfo que tenemos que hacer conocer a toda la población. Este es un triunfo que tenemos a nivel mundial, a nivel globalización, que estamos viendo en esta gran globalización mundial. Sí, lo tenemos que decir, somos un país de avanzada, no tenemos que estar todavía pensando que seguimos en el tercer mundo, somos un país con ideas políticas muy avanzadas, pero las tenemos que dar a conocer para que también así la gente vaya diciendo, ah, entonces sí están haciendo caso a lo que estamos pidiendo. Yo de ahí queda mi intervención y muchísimas gracias por haberme dejado el uso de la palabra. Les agradezco mucho y aparte la invitación a Petrix que me hizo para poder participar en este conversatorio. Muchísimas gracias y muchas felicidades y un mensajito aquí a cuidarnos todos porque esta pandemia pues nos está obligando a tener esta clase de reuniones. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Lupita. Adelante, Diego. Gracias. Primero, agradecerle a la compañera Lupita su participación. Me parece bien importante rescatar la experiencia de los pueblos originarios de la Ciudad de México y los barrios también originarios, que, como decía ella, hay una cultura colectiva, ¿no? en estas partes de la ciudad. Creo que los que no vivimos en los pueblos y en los barrios, tenemos que aprender de estas experiencias que tienen estos compañeros, que bueno, sin duda están politizados. Aquí en Tlalpan tenemos 10 pueblos originarios y bueno, ¿no? La gente participa de manera muy regular en los asuntos públicos de los pueblos. Eso es algo que se tiene que recoger. Por otro lado, sobre lo que decía el compañero Quesada, yo creo que es una pregunta bien interesante. ¿Cómo hacer o cómo lograr una municipalidad humanista donde lo que haga el gobierno sea a favor de la gente, ¿no? Yo creo que hay dos maneras de verlo. Y quisiera ser muy breve para ya no alargar la charla. Primero, también comentaban las compañeras que hay que participar desde el yo. Cuando yo hablo del individualismo, hablo de una manera de ver el mundo donde el centro es el individuo. No significa que el yo no exista, significa que solo existe el yo. Eso es lo que creo hacia donde lo que no tenemos que ir, porque evidentemente existe el yo. A partir de mí, entiendo al exterior. Pero no soy lo único que está en el mundo. Cuando pensamos en este yo de un sujeto interrelacionado con otras personas, es que se puede generar el cambio, como decía Mario, ¿no? Un cambio de actitud frente a la política, por ejemplo. Quizás no frente a los políticos corruptos, pero sí frente a la acción política. Entonces, ahí hay una manera, pero como eso no depende de nosotros, sino de muchas variables, más bien habría que intentar responder la pregunta desde el Estado, desde el gobierno. Si tú eres presidente municipal, ¿cómo le haces para tener una acción de gobierno humanista que pueda tener como prioridad a la gente? Y que la gente también se acerque. Yo creo que ahí, primero hay una cosa que es, eso sí, individual, que es la voluntad, ¿no? Si hay voluntad de generarlo, es posible hacerlo. Pero creo que también hay otras cosas como las leyes, ya sean federales o en nuestro caso estatales, en el caso de México, que se dividen los tres poderes, que van a poder
estimular o no la participación de la gente con relación al gobierno. Y yo creo que esas leyes van, uno, por ejemplo, esta ley que los compañeros están promoviendo de responsabilidad de los políticos, tiene que ver con cómo haces que esa voluntad se vuelva una obligación del servidor, de quien ostente el cargo público. Pero por otro lado, también hay un asunto, y no quisiera entrar en tantos detalles, pero de dinero, es decir, cómo haces que el presupuesto, porque al final del día el presupuesto es el que lleva los servicios públicos a la gente, sea a favor de la gente, ¿no? Y que entonces estas autoridades, voy a pensar en Conagua, ¿no? Aquí en SACMEX, perdón, en la Ciudad de México. En Tlalpan tenemos un montón de problemas de agua, pero SACMEX distribuye para toda la población. A la gente de Tlalpan naturalmente le interesa Tlalpan. No se va a preocupar por otra alcaldía donde quizás sí hay agua, no sé, pienso en Benito Juárez, donde no falta el agua, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se armonice ese interés general con el interés particular de Tlalpan? Yo creo que ahí tiene que ver con los recursos económicos. ¿Cómo haces? Por ejemplo, en Tlalpan lo que se necesita es cambiar toda la red hidráulica y ahí se necesita dinero para poder hacerlo. Y la gente lo que quiere es que se cambie la red hidráulica, pero no hay dinero que alcance en ningún trienio de la alcaldía para que se cambie. Entonces se necesita armonizar los intereses del gobierno central, que coordina SACMEX, con los intereses del gobierno, en este caso municipal, que es la alcaldía. O sea, hay un asunto de dinero y voluntad, pero creo que también, ya hablando de cómo puede hacer un municipio para participar, hay un asunto de comunicación política. No quiero sonar tan técnico porque estábamos hablando de cosas distintas, más humanistas, pero creo que la comunicación política es básica. Cuando, insisto en mi experiencia, cuando yo trabajé en la alcaldía, si algo nos falló fue la comunicación. No supimos comunicar y una de las cosas por las que perdimos Tlalpan fue que no supimos comunicar que estábamos haciendo cosas por la gente. No supimos dónde poner las mantas, si utilizar Facebook o Twitter o hacer videos en YouTube o qué frases usar. Creo que el mundo neoliberal ha rebasado a los políticos y de pronto ya no sabemos cómo comunicar lo que queremos. Digo, el gran acierto del presidente Andrés Manuel es que él sí sabe comunicar y él sí llega a las fibras, por eso su éxito. Quizás para poder vincular a un gobierno de cualquier nivel con la gente, hay que buscar cómo comunicamos, pero que lo que comunicamos sea congruente con los intereses de la gente, ¿no? Y ahí viene el arte de la política, de cómo hacemos que en este caso la Ciudad de México me dé tanto dinero para poder cambiar la red hidráulica y cómo arreglo el presupuesto para que lo más importante sea lo prioritario en mi presupuesto de tal año. O sea, empiezan cosas técnicas, ¿no? Pero creo que se puede si hay voluntad. Y creo que en México hay muchos compañeros que tienen voluntad, y yo creo que ustedes allá en Costa Rica lo van a lograr, que no es una tarea sencilla, el neoliberalismo nos ha alejado de la gente, pero tenemos el futuro para poder hacerlo, ¿no? Ya sin más, yo les quiero agradecer muchísimo a Evelyn, a Mario, a todas y todos los compañeros que estuvieron muy participativos y participativas. Fue una charla muy enriquecedora. A Margarita por la conducción, a Anita, a todos y todas, a René, un gran camarada, gran amigo mío, que me dio la oportunidad de charlar con ustedes y decirles que fue un placer y que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Diego, por esta participación tan agradable y bueno, con tanta convocatoria. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, cedo la palabra a la compañera Evelyn. Tiene algo que decirnos. Gracias. Gracias, Margarita. No, pues antes que nada, muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios. Creo que siempre es bien retroalimentativo, ¿no? Este tipo de
pues de charlas, de conversatorios, además conocer ideas, personas, siempre es bien gratificante, ¿no? Entonces, bueno, por último, pues nada más agradecerte, Diego, la participación y bueno, a ver si Ami nos puede apoyar como a proyectar rápido ahí un pequeño reconocimiento que queremos, te lo vamos a hacer llegar ya a tu WhatsApp o a través de René, que dice, propuesta humanista, otorga el presente reconocimiento a Diego César Valdés López por su apreciable participación en el conversatorio Revocación de Mandato. Y dice, aquí se opone lo terreno a lo eterno. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Dice Ciudad de México, 22 de enero 2022, ¿no? Bueno, ese va a ser un reconocimiento que te haremos llegar, que es el que está aquí ya proyectando Ami. Y también, pues, a nuestra querida Margarita, que déjenme les digo que es la primera vez que participa acá con nosotros y bueno, andaba muy preocupada, nerviosa y muy aplicada además, ahí preparando pues lo que iba a decir, ¿no? Entonces, pues muy bien, Margarita, muchas gracias también por haber participado y aceptado, ¿no? Porque a veces no es tan fácil estar hablando y estar frente a las cámaras, ¿no? No cualquiera, la verdad, se atreve. Y también, pues lo mismo para Margarita, propuesta humanista otorga el presente reconocimiento a Margarita Castro Nava por su apreciable participación en el conversatorio Revocación de Mandato, ¿no? Y bueno, la frase, igual, Ciudad de México, de 22 de enero 2022. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, también teníamos su reconocimiento de René, que ya se lo haremos llegar. Bueno, decirles que la idea es que haya una segunda parte de este tema de la revocación con del mandato con pues ya René González, ¿no? Ya que esperemos que pues se encuentre bien y todo esté bien con él, ¿no? Entonces, pues, le paso la palabra a Mario para que haga ya el cierre formal. Y pues muchísimas gracias, Diego, un gusto conocerte. Gracias a ustedes. Nada más comentarles que les dejo ahí mi número de WhatsApp en el chat. Si quieren para cualquier cosa, acá andamos. Gracias. Vale, gracias. Bien, pues solo para agradecer esta interesante charla, esta enriquecedora charla que tuvimos con nuestro ponente, muy lúcido, muy claro, muy concreto sobre este tema de la revocación de mandato. También mandarle un fuerte abrazo y deseo de pronta recuperación a nuestro amigo René, un amigo que conocemos de hace muchos años. Y también agradecerles a nuestros amigos que estuvieron presentes de San Luis Potosí, por ahí comentaron, a los amigos de Guerrero, a los amigos de Puebla y a nuestros amigos Rafaeles de Costa Rica, también agradecerles mucho. Y bueno, pues habría que participar ahora para abril, para el tema de la revocación de mandato, hay que avisarle al vecino, hay que platicar con ellos, hay que tener paciencia, hay que avisarle a los familiares, porque a veces los familiares ni nos pelan, pero bueno, hay que informarles, ¿sí? Y donde sea que estemos, pues hay que hacer llegar este mensaje. Y bueno, nuestro interés como propuesta humanista, pues es hacer relación y es hacer amistad con otros colectivos, con otros referentes, con gente profesional, como el caso de Diego, como el caso de René, que son muy interesantes para estas charlas, ¿no? Y bueno, pues hay que humanizar la política, hay que humanizar nosotros, hay que poner al ser humano como valor central. Y paz, fuerza y alegría para todos. Buenas noches. También Buenas para noches. ti, paz, fuerza y alegría. Muchas gracias. Chao. Chao. Igual, paz, fuerza, alegría para todos y todas. Gracias, un gusto. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos los que se conectaron desde los diferentes estados. Gracias.